bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy me acompaña mi querida amiga y colega Celia Mendoza. Bienvenida. Muchas gracias, Mayber. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos hemos tratado, estamos tratando de llegar al fondo del asunto. El caso de El Salvador, el nuevo autoritarismo, el caso de Nayib Bukele, cada día ocupa más espacio, no solamente en la prensa internacional, sino también en las agendas de los investigadores de los Estados Unidos, de muchos otros países, porque el fenómeno de Nayib Bukele, que no está visto para bien, sino para mal de las instituciones democráticas, ha empezado a replicarse y sus ideas están siendo tomadas por algunas personas como un modelo a seguir. Y esto realmente es preocupante porque el modelo que existe en El Salvador lo hemos visto en otros países, en otras naciones, que pues lamentablemente han pasado de lo que se llamó inicialmente como un populismo a una dictadura con unas características muy particulares que muchos de los expertos han llamado nuevos autoritarismos o el neoautoritarismo del siglo XXI. Entonces, para ello hemos invitado a un experto que ha venido trabajando el caso de El Salvador desde hace muchos años y que conoce muy bien qué es lo que está ocurriendo. Por eso, en breve le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el experto Douglas Fara. Pero antes vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos están acompañando en esta tarde desde nuestro superchat en YouTube y desde las otras plataformas donde transmitimos Sin Filtro. Celia. Muy buenas tardes. Desde luego, un placer volver a estar aquí contigo, Mayber, en este espacio y tratando este tema que es súper interesante y muy importante para la región. Celia, te estaba extrañando toda la gente. Aquí podemos observar todos esos comentarios de cariño que te tiene, porque Celia estaba muy ocupada, ha venido dando cobertura a los diálogos en México y también a otras actividades que desde su trabajo se derivan y la han traído prácticamente de Colombia a México, de México a Guatemala. Ella anda por todos lados, pero para El Salvador no has ido, ¿verdad? No, de hecho tenemos un corresponsal en El Salvador que está allí presente constantemente y eso también demuestra la importancia que tiene el país para nuestra agencia en términos de la presencia constante en el país. Así es. Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora que ya los vemos aquí todos integrados a nuestros moderadores, Migdalia Chirinos, Tamaris López, Lomtan y Nesta. Pero ya sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Douglas Fara. Bienvenido nuevamente a Sin Filtros, Douglas. Muchas gracias, Mayborn. Un placer. ¿Cómo están? Muy bien, todo por acá y bastante preocupadas por el hecho de que en El Salvador está pasando una ampliación de un modelo que no sabemos hacia dónde va a llegar, pero como hay experiencias en el pasado, ¿cómo estás viendo tú ese fenómeno de Nayib Bukele? Bueno, yo creo que es un proyecto relativamente en términos del populismo que hemos visto en la región, un modelo nuevo donde ya no hay ideología que valga, o sea, la ideología es bukelismo, no importa si necesita ser de izquierda, va a ser de izquierda un momento, después pasa a la derecha, o sea, sin principios coherentes para guiarse. El modelo es aferrarse al poder el tiempo posible y básicamente desarticular las instituciones para quedarse y a la par de eso invitar a grupos criminales para que participen dentro del gobierno y que comparten la riqueza del país. En ese caso, y quisiera, Celia, no sé si tienes alguna pregunta sobre este tema, pero quisiera que viéramos una serie de tweets que muchas veces algunos referían como un Bukele de izquierda. Un Bukele de izquierda porque él fue candidato a una alcaldía regional en El Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación. Por tanto, pues se suponía que él era de izquierda o es de izquierda. También hay que recordar que por muchos años fue el creador de todo lo que es la marca publicitaria del Frente, razón por la cual pues trabajaba creando ideas para combinar la política de izquierda del Frente con el salvadoreño común y corriente. Y se ha juntado con expertos en el área del manejo del mensaje y de la imposición de narrativas
desde las redes sociales y lo ha hecho con un éxito extraordinario. Pero quisiera que, bueno, revisáramos un poquito la historia de las ideas de Bukele en relación a dos íconos del izquierdismo, Fidel Castro y Hugo Chávez. El primero de ellos, bueno, fue en abril del 2013. Él decía que estaba dando una predicción para las elecciones en Venezuela, donde él decía que Maduro ganaba sobre Capriles con una diferencia del 16.5%. Había una que más o menos estaba, eso fue en el 2012, donde dice impresionante conexión con el público y el discurso de Maduro. La derecha debería dejar de desear la muerte de Chávez. Y bueno, tiro por la culata. Eso significa cuando uno dice tiro por la culata es que está ganando el lado de nosotros, no el lado de ellos. En relación a Fidel Castro hace aparición pública en el Hotel de La Habana luego de rumores de su muerte. Dejen de tuitear que Fidel Castro está muerto. No es así, seamos responsables. Esta otra, independientemente de si nos gusta o no el estilo de gobierno de Hugo Chávez, Venezuela tuvo elecciones libres y su pueblo habló. Me imagino que esas elecciones libres son las de Smartmatic que hacen, por cierto, por allá también las elecciones. Y aquí dice, por ahí dicen, la amistad entre Mandela, Fidel era diplomacia. ¿Qué parte de uno de mis únicos 3 amigos en el mundo no entienden? Mandela dijo que Fidel Castro era uno de sus únicos 3 amigos en el mundo y pone un video para que la gente lo vea. Muchos ignoran que uno de los mejores amigos de Nelson Mandela era Fidel Castro. You saying, solamente diciéndolo. Y hay un antes y un después en la historia cuando muere un ser humano como Fidel Castro. Adiós, Fidel. Dejas una gran huella en la historia de la humanidad. Creo, no sé si era la historia de él. Pero esto es en enero 23 del 2019 cuando aparece el señor Juan Guaidó como presidente interino. Dictadores como Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Juan Orlando en Honduras jamás tendrán ninguna legitimidad porque se mantienen en el poder a la fuerza y no respetan la voluntad de sus dictadores, dictador de derecha o de izquierda. Douglas. Bueno, yo creo que eso, o sea, la última parte viene cuando ya entraron los asesores venezolanos del lado de Leopoldo López y de Guaidó, entonces están cambiando su discurso a una cosa, digamos, más anti-Maduro. Yo creo que lo que dice al final es cierto, ¿no? Las dictaduras son dictaduras, pero él pasa de la ficha el niño bonito del frente, que era visto como el futuro del frente, porque ya tenía su comandancia bastante vieja, desgastada. Pero cuando uno ve los que entraron a su gobierno son gente de Tony Saca de derecha, sean gente de Enrique Reis de derecha y gente de José Luis Merino del Partido Comunista. O sea, es una mezcla de gente con intereses comunes en términos económicos y sin ninguna afinidad ideológica. Y eso lo que yo creo que hace lo más peligroso a Bukele es que está demostrando que uno puede funcionar con un modelo autoritario sin ideología basado totalmente en el personalismo y el manejo de redes. Y yo creo que es un modelo que muchos van a querer seguir porque está funcionando, ¿no? O sea, uno no tiene que ser coherente, no tiene que tener planteamientos reales, gústese o no, como tienen o la derecha o la izquierda, una cosa, digamos, coherente para hablar hacia el futuro, es simplemente aferrarse al poder del tiempo que uno pueda. Y yo creo que eso es sumamente peligroso porque hemos visto en toda América Latina ese deseo de buscar una tercera vía. O sea, yo siempre digo a mis amigos salvadoreños, Bukele está ahí porque la derecha de Arena fracasó totalmente. Entra el Frente Farabundo Martí y la izquierda fracasa rotundamente también. Entonces la gente desesperada con los partidos tradicionales buscan una tercera vía, él se ofrece y resulta que la cura es peor que la enfermedad, ¿no? O sea, estamos viendo en este momento un desastre que nunca hicieron ni Arena ni el Frente con Bukele, pero
Y yo diría que igual subió un poco Evo Morales por la misma razón en Bolivia, había fracasado los dos lados, en Ecuador lo mismo, en Venezuela un poco distinto, pero no tan distinto. Entonces hemos visto que estamos ante ese deseo de cambio, y si la oferta es esta clase de autoritarismo, entonces se pierde la democracia en el hemisferio. Interesante el planteamiento. Adelante, Celia, con tu pregunta. Este tipo de modelo que menciona es interesante, aunque no es nuevo, pero el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías creo que le ha dado un matiz completamente distinto, porque esta idea del individuo por encima del país lo han tratado de utilizar otros líderes, Claro. lo ha hecho de una forma mucho más exitosa en el sentido de la popularidad. Un Juan Orlando Hernández lo hizo manteniéndose en el poder por encima de la Constitución, que no acepta la reelección en Honduras, pero su individualidad era más importante que el país, pero no es popular, extremadamente impopular. Ahora, Bukele no, Bukele logró convertirse y utilizar los medios, y creo que aquí es donde por primera vez vemos ese manejo de los medios, no los medios regulares, no la prensa, no la televisión, pero estamos hablando de las redes sociales casi como un fenómeno, porque no es solamente un presidente, es un influencer, y creo que ahí es donde está el peligro, porque eso convierte casi a estos seguidores a un culto, que es lo que hacen mucha de la gente con los influencers. Los adulan, los aman. Un ejemplo, y nada que ver con Bukele, son las Kardashian, donde de un momento a otro hay millones de personas comprando sus productos, haciendo sus cosas, pero en este caso estamos hablando de un presidente que está tomando decisiones, que está cambiando la manera en la que el país está, que se toma el Congreso. ¿Cómo ve usted eso y cuál podría ser el impacto a largo plazo, no solamente para El Salvador, pero para la región, cuando este tipo de modelos avance? Bueno, yo creo que el modelo en sí es sumamente peligroso, ¿no? Porque desarticula todos los sistemas judiciales, las instituciones. Y no hay que reconocer que la institucionalidad salvadoreña no era la cosa más fuerte del mundo, obviamente. O sea, no era ni cerca a la perfección, pero funcionaba y había maneras, digamos, democráticas de buscar remedios y tratar el asunto. Yo creo que lo de los medios sociales es una fuerza muy importante, un punto fuerte para él, y también una debilidad, porque lo que estamos viendo ahora en El Salvador es que él ha buscado, él tuvo cierto tiempo donde pudo dominar la narrativa, lo que él decía, pero en país como El Salvador, donde el 50% de la población no tiene acceso al Internet, y yo creo que forma una especie de burbuja. Y hay counter-influencers también, la gente que va en contra muy fuerte en las redes. Cuando el Faro publica una cosa, entonces ya él no puede tapar esa publicación tampoco. O sea, eso va a todos los seguidores. Entonces tiene sus puntos vulnerables también cuando la gente comienza a reaccionar. Y ahora yo creo que estamos viendo una reacción no tan fuerte, pero la primera reacción fuerte en contra de Bukele, y él escogió, yo creo que hubiera sido un poco distinto si no hubiera escogido temas como Bitcoin para hacer su revolución. O sea, nadie entiende Bitcoin, nadie quiere Bitcoin. Ha sido un rechazo total en la sociedad. Y su recurso ha sido comenzar a mentir más y más sobre el éxito de Bitcoin, de Chivo, cuando mucha gente ya tiene su dinero robado, cuando intentan usar el wallet de Chivo, que es para manejar Bitcoin, etc. Entonces ahora la gente está viendo en carne propia que no funciona. O sea, si tú bajas el Chivo Wallet porque te prometió $30 y haces eso, y vas y te das cuenta que alguien ya utilizó tu identidad y robó tu dinero, como está pasando en miles de casos, la gente dice, ¿y esto entonces qué es? Pues no es cuestión de que Douglas Farah diga que es dictador, es que la gente se siente, a mí me robaron $30, ¿no? Y es una cosa un poco distinto. Entonces yo creo que es un punto fuerte, pero también abre puertas para una contrarrevolución de los medios sociales que puede ser importante. Y tomando en cuenta también, Douglas, que él ha impuesto una narrativa a través de esas redes sociales. Bukele tiene más de 4 millones de personas en Facebook, tiene varios millones en Twitter, prácticamente gobierna por Twitter, toma decisiones por Twitter, y se burla de los Estados Unidos, de la embajadora de Estados Unidos ante El Salvador y de cualquier otra acción que él considere que no es conveniente para su proyecto.
Pero tenemos también que dentro de esas narrativas que él impuso, vendió y que la gente compró, porque el salvadoreño, una buena parte, ha comprado estas narrativas, está la lucha contra la corrupción. Pero en realidad eso es una narrativa que flota sobre una serie de estrategias publicitarias, más no sobre fundamentos reales. Y ahí tenemos como el mismo Nayib Bukele logró, por ejemplo, tocar y tener dinero de Alba Petróleos. Y en ese enorme esquema de corrupción, no solamente él directamente, sino buena parte de su gabinete, de sus asociados o de sus amigos, también tocaron dinero proveniente de Alba Petróleos. Quisiera que le explicaras a la gente más o menos cómo es ese entorno y desde qué punto se habla de una contranarrativa, porque la corrupción es uno de los fenómenos más presentes en este gobierno. No, es un poco, diría yo, escalofriante ver cómo entró con ese discurso y cómo se ha vuelto, digamos, una administración totalmente criminalizada, ¿no? O sea, básicamente su gabinete está dividido entre gente de Saca, que robaron 400, 500 millones, gente de Enrique Reis y gente del frente de José Luis Merino, que lavaron mínimo 1.2 mil millones de dólares a través de Alba Petróleos, probablemente mucho más. Entonces, eso es un poco la parte chocante, ¿no? Que él ha entrado ya con las manos bastante sucias. O sea, él se prestó casi 3 millones de dólares de Alba Petróleos que nunca pagó. Su jefe de gabinete, Carolina Recinos, prestó dinero, nunca pagó. Su jefe de gabinete de agricultura sacó casi 13 millones de dólares, nunca pagó. O sea, eso es con documentos, ¿no? No estamos hablando de chismes ni de rumores, sino con documentos y el préstamo que sacó Bukele, él mismo firmó, no usó testaferro, no usó nada, él mismo, y él ha reconocido que ha tomado ese dinero. Entonces yo creo que ese demuestra la parte, digamos, detrás de la pantalla de lo que está pasando con este gobierno. Yo creo que nunca tuvieron la intención de limpiar, además que nada, dividir el pastel entre los amigos. Y encima de eso, pues trae los asesores venezolanos que están comiendo más de su pastelito, ahí están queriendo comer todo el pastel, que está causando mucho malestar, etcétera. Pero yo creo que la otra cosa, y eso yo creo que en la mente de la gente del Salvador es mucho más importante, ver el hecho de que los hospitales que él iba a construir nunca se construyeron. Las cosas que él prometió hacer no ha hecho. Entonces, yo creo que para la gente normal que vive su vida cotidiana, rebuscando cómo comer, cómo recibir atención médica, etcétera, el hecho de no cumplir, y no ha cumplido porque ya se le acabó el dinero y ha gastado todo en todo Bitcoin y las otras cosas increíbles que ha hecho, ahora la gente se está dando cuenta que las promesas concretas, no las cosas del pasado, de préstamos de Alba Petróleos, etcétera, sino las cosas de crear un nuevo hospital, de crear todo lo que él prometió, no se ha hecho nada. O sea, no estamos en cero. En medio de la pandemia, etcétera, yo creo que eso es mucho más dañino para su imagen. Y quisiera enfocarme brevemente en su imagen. En el análisis de sus seguidores de Twitter, más de 60% son troles y bots. O sea, sus números reales de seguidores es mucho menor de lo que él dice. Y en las encuestas serias que están haciendo en El Salvador ahora, se ve que hay que recordar que él sí recibió 50 y pico de por ciento del porcentaje, pero el porcentaje más bajo que jamás había votado en las elecciones de El Salvador. O sea, él ganó 50% de 50%, o sea, el 25%. Las encuestas reales ahora que están haciendo demuestran que su popularidad es mucho más alto que Juan Orlando de Chiamate, está encima de 50%, pero ni cerca a los 80% que él habla. Y lo que las encuestas demuestran es que hay una gran masa de gente que ha salido de nuevas ideas de seguir Bukele, pero no han ido a ninguna parte. O sea, el Frente sigue en 4%, Arena sigue en 5%. O sea, ellos no han recogido esa cosecha de desafección con Bukele. Pero la realidad es que su discurso de 80, 90% es pura paja. Y sus seguidores de millones y millones es paja. O sea, él está mucho mejor que sus colegas
en la región, sin duda. Y hay algo real en tener más de 50% después de 2 años, no es poca cosa, pero es mucho menor que 80%. Tengo una pregunta cuando usted menciona este tema de los venezolanos, porque creo que para la gente fuera de El Salvador y para muchos hay preguntas claves de cómo este grupo de venezolanos de un partido que no es de izquierda o técnicamente no lo es, o por lo menos está en contra de Nicolás Maduro, la mayoría de estos participantes terminan trabajando para él. ¿Cómo manejaron la pandemia? Porque hasta donde pudimos escuchar durante la pandemia hubo muchas quejas fuertes acerca de la manera en la que se reaccionó contra los doctores que se quejaron frente a denuncias, de las acciones que se tomaron. ¿Y quiénes son estos personajes que han resaltado allí? Hay varios nombres que salen y que cada vez que estos nombres salen, como usted menciona, hay un equipo de trolls que de inmediato reacciona para atacar a aquellos o que los mencionan o que están investigando acerca de estas conexiones. ¿Nos podría hablar un poco más de esto, que yo creo que es un tema bien particular y raro en una situación en la que todavía hay una crisis en Venezuela y donde muchos de estos participantes han sido miembros de un equipo opositor allí? Bueno, sí, yo creo que es un fenómeno muy interesante y bastante raro, ¿no? O sea, este grupo de venezolanos, la Sara Hannah Georges y Lester Toledo y su entorno, llegaron durante la campaña de Bukele y manejaron la campaña con éxito, obviamente, ganó. Y después se volvieron muy, muy poderosos dentro del entorno cercano de Bukele. Bukele se maneja con un entorno muy chiquito, o sea, sus hermanos, su mamá, algunos amigos de infancia, no tiene un grupo de asesores expansivos que le dicen cosas que él no quiere escuchar. Entonces yo creo que entra ahí especialmente la Sara Hannah, que comienzan a manejar no asuntos de publicidad y de Twitter, todo, sino cosas de poder real del Estado. Comienza a tomar decisiones, como el Faro ha documentado, tienen venezolanos encima de casi todos los ministros de gabinete y los ministros tienen que pedir a los venezolanos permiso que ellos piden a Sara Hannah y a Sara Hannah dice sí o no, entonces toman decisiones y hacen sus cosas. Yo creo que ese poder es muy inusual. Yo no entiendo a fondo cómo llegó a esas posiciones. Todos salieron del entorno muy cercano de Leopoldo López. Leopoldo López ayer en Miami dijo que él compartía la preocupación sobre la democracia en El Salvador, etcétera, pero si realmente estuviera preocupado, pues tendría que preocuparse por sus discípulos que están ahí manejando el discurso antidemocrático y desmantelando las instituciones. Entonces yo creo que es un poco difícil entender cómo gente que salió de una dictadura está trabajando tan arduamente para imponer una dictadura en otro país. O sea, no me cabe en la cabeza a mí. Yo no los conozco personalmente, pueden ser muy amables, pero la realidad es que están en un proceso de desarticular una democracia funcionante para imponer una democracia después de haber huido supuestamente de una dictadura en Venezuela, donde un dictador había desmantelado la democracia de una forma muy, muy parecida. Entonces, a mí me parece tal vez la cosa más trágica del país que Bukele no ha podido buscar ni su propia gente para hacer eso, ha tenido que contratar a mercenarios para que vengan y le hagan el trabajo. Y eso me parece peligroso, a mí me da miedo y a los colegas salvadoreños con quien trabajo mucho miedo también. En el marco de todas las investigaciones que se están haciendo por ser el caso de Bukele un fenómeno preocupante y que va en contra de las libertades y las instituciones democráticas, se ha venido presentando una serie de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y como respuesta hemos visto insultos y, prácticamente peticiones de que la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador se vaya por su propio medio o simple y llanamente deje de criticar. Hay algunas otras acciones que se están imponiendo, que se pueden imponer sobre la administración Bukele, más allá de la lista Engel que establece sanciones
para funcionarios corruptos específicamente? Bueno, yo creo que hay pocos países tan dependientes de Estados Unidos como El Salvador, ¿no? Donde hay millones de gente en la diáspora acá que remiten 6.000 millones de dólares como remesas a su país. O sea, el sustento económico de El Salvador son las remesas de los 6.000 millones de dólares que vienen. Entonces, sí, hay mucho que se puede hacer. Yo creo que la administración Biden ha tratado de medirse un poco. No querían entrar de golpe con un palo grande y comenzar a golpear a todos, querían mandar mensajes que si esto sigue tenemos más opciones, obviamente ha seguido, ¿no? O sea, el problema es que no escucharon, y los nombramientos de los primeros, que era Carolina Recinos, José Luis Merino, el Castro de la Asamblea, eran la gente, digamos, más conocidos como corruptos, o sea, no estaban yendo a fondo y decir, bueno, así funcionaba, era decir, mira, sabemos quiénes son ustedes y por favor compórtense. Y más bien sacó a la Carolina a Italia, movió a su esposo de Rusia a Italia como embajador, el jefe de la Asamblea ahí se queda, todos los nombrados fueron ascendidos en vez de marginados. Entonces eso sí manda un mensaje muy claro, ¿no? Entonces yo creo que hay bastante interés en ver cómo ampliar esas sanciones, cambiarlos para comenzar a quitar los bienes que mucha de esta gente tiene en Estados Unidos, porque a pesar de todo lo que están diciendo, muchos le quieren traer sus niños a Disneylandia, muchos tienen inversiones en Estados Unidos, etcétera. Y yo creo que ya este momento va a pasar dentro de poco, ¿no? Yo creo que ahora como tenemos el nuevo subsecretario para Asuntos Hemisféricos en el Departamento de Estado, que eso hacía falta, que alguien que tome el liderazgo ahí. Tenemos un nuevo subsecretario de INL, de Law Enforcement, que también tiene mucho que ver en estos procesos. Yo creo que vamos a comenzar a ver unas reacciones mucho más ágiles y mucho más contundentes. Douglas, hay dos cosas que entran y se unen en El Salvador. Uno es el tema de seguridad, que es narcotráfico, pandillas, que es algo que se ha venido trabajando con Estados Unidos, y estoy segura que los nuevos miembros del Departamento de Estado empezarán a observar qué está sucediendo allí de una forma más profunda. Pero el otro tema es inmigración y el proyecto que tiene la administración Biden desde la vicepresidenta para tratar de establecer las raíces fundamentales de la migración, frenar la migración en lo que ellos han denominado el Triángulo del Norte, Honduras, Salvador y Guatemala. ¿Cómo Salvador puede utilizar este tema para generar o para tratar de buscar algún beneficio, siendo esta una prioridad de la administración Biden? Y desafortunadamente para la administración Biden es uno de los temas que hasta el momento no se ha podido controlar, a pesar del viaje de la vicepresidenta a la región, a pesar de lo que está sucediendo. Seguimos viendo un gran número de migración y ahora se incluyen los haitianos. Hay más desorden, si se le pudiera llamar de alguna forma. Hasta el momento tenemos entendido que él se ha negado a reunirse con el señor Zúñiga cuando estuvo de visita en El Salvador. Bukele cada vez que tiene la oportunidad critica y ha hecho comentarios inclusive asegurando que no se le deben hacer un comentario u otro. ¿Cómo se maneja esta situación cuando hay este escenario de posibles sanciones, cuando hay este escenario de posibles acciones mucho más fuertes para lograr que las dos partes puedan llegar a acuerdos o que esto pueda avanzar en medio de lo que al parece un poco una propuesta que a Bukele no le interesa si a los Estados Unidos está o no de acuerdo con él, si le va o no a ayudar? Esa es la pregunta, digamos, más difícil. Yo creo que por eso la administración Biden ha sido un poco lento, porque están buscando cómo hacer exactamente eso. Tener interlocutores válidos con quien uno puede negociar y hacer ciertas cosas para frenar migración, para ciertas clases de cooperación, y a la vez no meterse mucho con los oficiales más corruptos del gobierno. Y es el mismo problema que tenemos en Honduras, donde tenemos un presidente señalado como narcotraficante. Tenemos un problema en Guatemala del mismo tamaño. Entonces, y yo creo que están muy conscientes de que si van con todo vigor contra los gobiernos, ellos pueden simplemente abrir las puertas de sus países, váyanse allá y fomentar la migración, como vimos en las caravanas del 2018, cuando Juan Orlando y su equipo en Honduras estaban fomentando la migración a través de campañas en Facebook y a través de anuncios en la radio, etcétera. Váyanse, pueden llegar. Entonces, la gente que no
no sabe, está en el campo, está desesperado, y si llega el gobierno a decir, bueno, váyanse ya porque van a entrar a Estados Unidos, se van, pues. Entonces, es un arma muy poderoso que tienen para contrapeso de lo que está queriendo la administración Biden en términos de corrupción. Entonces yo creo que eso están buscando, ¿no? Cómo llegar, o sea, es básicamente imposible trabajar con los gobiernos de Guatemala, Honduras o El Salvador. O sea, no hay, la corrupción es tanto y a tan alto nivel que ¿a quién vas a buscar? Pues no puedes tratar con los fiscales de ninguno de los tres países. Simplemente no se puede. No se puede trabajar con los ministerios públicos, ¿no? O sea, de policía, etcétera, porque ya también están mucho más corrompidos que antes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién vas a ir como socio para combatir a sí mismo en el país? O sea, es un problema muy, muy complejo. Entonces, yo creo que por eso hay que tener un poco de paciencia. Yo sé que la administración Biden ha sido muy criticado en su reacción y todo, pero yo creo que es un problema muy complejo porque los estados están diseñados para tener relaciones con otros estados. No están diseñados para ONGs, no están diseñados para políticas informales de la sociedad civil, están diseñados para que el secretario de Estado hable con el canciller, el ministro de Defensa hable con el ministro de Defensa, etcétera. O sea, eso es la estructura que tenemos. Entonces, yo creo que el otro gran actor en todo esto, que ha fomentado mucho a lo que yo creo que está haciendo Bukele especialmente, es que está China ahí ofreciendo todo. No critica nada, no va a monitorear a dónde van los fondos. Básicamente dicen, aquí está el dinero, como hicieron en el puerto de la Unión en El Salvador cuando entraron los chinos en el gobierno de Sánchez Serra. Ellos pagaron $50 millones por adelantado para un puerto que ni los canadienses ni los gringos, nadie ha podido echar a funcionar. Sin estudio previo, sin estudio de medio ambiente, sin nada. O sea, ¿qué se llama un regalo de $50 millones? ¿Qué es? No es una inversión, o una inversión a las personas, sino no a la infraestructura del proyecto, digamos. Y entonces eso es muy tentador, ¿no? O sea, los chinos están ahí diciendo, bueno, si le cortan el entrenamiento a la policía, mándenlos a Beijing. Si cortan entrenamiento militar, mándenlos a Beijing. Si quieren becas, mándenlos a Beijing. Si quieren inversión para aeropuertos, aquí estamos. O sea, lo que ellos no tienen son los $6,000 millones de remesas que manda la diáspora de Estados Unidos. Eso no lo pueden reemplazar. Y además, a través del tiempo, ha demostrado que los chinos no cumplen o las obras son muy mediocres. Al final la gente termina el medio ambiente está completamente destruido, etcétera, y la gente termina ya muy harto de tener encima las inversiones chinas. Pero eso tarda su tiempo, pero eso creo que ha dado cierta valentía a Bukele en enfrentarse con Estados Unidos. Interesante ese aspecto, y también quería tocar, Douglas, unas notas que se han dado a conocer a través de Infobae en un reportaje donde se señala que en el caso de Bukele, el tema relacionado con Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, pero que también ha sido señalado acá en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como vinculado a negocios del narcotráfico. De hecho, su hermano Tony Hernández fue sentenciado a cadena perpetua más unos años más, producto de sus combinaciones y operaciones en el negocio del narcotráfico. Pero resulta que Bukele sí tiene algunas asociaciones con Juan Orlando Hernández, y hay personajes claves que actúan y operan desde Honduras a favor de lo que se considera el entorno de Bukele. Quisiera ese tema porque esto nos llama la atención en relación a ese doble discurso y a lo que se conoce como doble moral. Mire, lo interesante, lo que sacó Infobae y otras publicaciones, yo creo que se demuestra, o sea, quiénes estaban trabajando en Honduras y abriendo oficinas. Era la gente de Alba Petróleos, que era del Frente, y de Nicolás Maduro. O sea, Alba Petróleos como empresa era el 60% de PDVSA y 40% de El Salvador. Entonces, cuando ellos van abriendo oficinas a través de las personas más cercanas a José Luis Merino, lo hacen en Honduras, que supuestamente es territorio hostil ideológicamente. Pero ¿qué estamos viendo en Honduras en este momento? ¿Quién está moviendo todo su dinero? No todo, pero gran parte de su dinero a través de Daniel Ortega, que también supuestamente gran enemigo de Juan Orlando.
y Alba Petróleos montó sus negocios ahí para lavar y hacer lo que están haciendo a través de las estructuras de José Luis Merino y el entorno muy cercano a Bukele. Entonces, eso demuestra para mí que ya la ideología no es nada. O sea, no estamos hablando de conceptos ideológicos, de principios, es puramente transaccional. Si tú puedes pagar, tú puedes jugar. Si tú puedes meter el dinero, puedes estar en el partido. Si no, no. Entonces, estamos viendo ahora en los nuevos documentos que salieron de Pandora Papers, ¿no? Que todo el mundo estaba ahí. Tenemos desde el rey de Jordania hasta los pedophiles, los pedofilios de New York, todos metiendo su dinero en el offshore de una empresa de abogados en Panamá, que demuestra que todo eso es transaccional. Pero yo creo que a nivel regional tenemos ya varios estados bastante criminalizados que están dispuestos a prestar servicios entre ellos mismos. O sea, si uno aprieta mucho en El Salvador, mueven el dinero a Honduras. Si aprieta en Honduras, mueven a Guatemala. Si aprieta en Guatemala, mueven a Nicaragua o offshore, donde sea. Entonces, yo creo que la parte nueva, lo que estamos viendo, además de la criminalización de los estados, es que hay una alianza de estados criminalizados dispuestos a apoyarse independientemente de la ideología. Entonces, antes hubiéramos dicho que Juan Orlando jamás trataría con Daniel, que Daniel jamás buscaría un fascista como Juan Orlando. Ahora todo el mundo está en la misma cama y están haciendo lo que les conviene mutuamente. Si no les conviene, no lo hacen, o sea, no están obligados. Yo siempre dije no siempre dije en un discurso que me reclamaron después, pero yo dije, hablando de Venezuela, pero yo creo que ahora se aplica a Centroamérica. Estamos hablando de una casa de putas, donde uno puede entrar, sabe a qué entra, sabe lo que está buscando, puede encontrar el amor, puede encontrar amor por una noche, puede irse sin pagar nada y decir, bueno, no me gusta y irse. Y estás en un lugar seguro donde puedes hablar con quien sea de lo que sea y sabes. Entonces yo creo que Centroamérica es un poco ahora como eso. Todo el mundo entra, si les conviene un negocio mutuo lo hacen. Yo pago, tú me das, listo. O si no, me voy. Y yo creo que un poco estamos en eso nadie habla entrando a una casa de esas de decir, bueno, yo quiero hablar del moral y la ideología. ¿Estás ideológicamente de acuerdo conmigo antes de acostarme? No. Entonces, o sea, estamos en ese nuevo momento. Douglas cree que este nuevo momento tiene que ver con el narcotráfico y con los deseos de acumular dinero, porque a la larga lo que uniría a estas naciones es Juan Orlando Hernández, como ya mencionaba, ha sido fuertemente relacionado en el caso de su hermano, mencionado en el Distrito Sur de Nueva York, pero aparte de esto, el tema del narcotráfico, de las rutas de narcotráfico, se mueven por toda la región. Y ese es uno de los puntos que a la larga ha sido cuestionado. Las pandillas están relacionadas con este tema y quieranlo o no, es la fuente de dinero más grande que hay para la mayor parte de estos gobiernos. Por eso digo que es transaccional, o sea, y uno de los indicadores que yo creo que es para mucha gente parece una contradicción, pero yo creo que es una cosa muy importante para entender. Es cierto que han bajado los niveles de violencia, no tanto en El Salvador como dicen, porque han negociado con las mafias y todo, pero lo que hay que entender es que el tráfico de cocaína no mata personas. Lo que causa la violencia es las peleas por las rutas donde va la cocaína. Eso es la causa de la violencia. Hemos visto la bajada porque ya no hay peleas por las rutas, ya se han dividido, ya están controlados, ya están estables. ¿Qué busca cualquier hombre o mujer de negocios legítimas o ilegítimas? La estabilidad y decir, bueno, si yo traigo la mercancía acá, va a mover a tal lado en 5 días y ahí a su mercado en otros 10 días. Eso es lo que han negociado. Entonces, las bajadas de violencia que tratan de decir que es por el gran trabajo de la policía y tal, en la gran mayoría de los casos es paja. Es que ya se han consolidado las rutas y cuando vemos esos auges de violencia es que alguien se metió a tratar de quitar la ruta a alguien más y
o tuvieron éxito o fracasaron, pero después se calman otra vez porque comienzan a negociar. Y eso es lo que hemos visto que ha hecho Bukele con el MS-13, con la Mara Salvatrucha. Hemos visto eso en Honduras, muy parecido. Entonces, la calma chicha que se ve en este momento en la región y cuando las tasas van bajando es porque el narcotráfico se ha consolidado, no porque se ha derrotado el narcotráfico. Douglas, hay mucha gente que apunta a que todos los esfuerzos que se están haciendo por parte de los socios del régimen de Nicolás Maduro, como Rusia, como China, y también con el grupo de la Comunidad Europea, luego de las últimas declaraciones de Josep Borrell, no puede interpretar que se busca la legitimidad del régimen, y particularmente cuando se observa y se analiza lo que está ocurriendo en México con esas mesas de negociación. ¿Habrá logrado Nicolás Maduro y su régimen criminal prácticamente el consenso de la comunidad internacional para legitimarse, incluyendo los mismos Estados Unidos? No, la verdad es que yo creo que están a punto de hacerlo si no lo han hecho, ¿no? Yo creo que parte del problema en todo lo que estamos viendo en torno a Venezuela y Maduro, etcétera, es que ya no hay alternativas. O sea, Guaidó no funcionó como alternativa. No hay consenso ahora en cuanto a él. Hay muchos escándalos, hay ineptitudes, hay muchas cosas que han pasado. Y tenemos el problema de Leopoldo López y su gente apoyando dictaduras en Centroamérica. O sea, todo eso deja, digamos, en pedacitos la oposición. Entonces, si no hay oposición, ¿quién va a ser la contraparte de un régimen de Nicolás Maduro? Entonces, yo creo que me parece desde afuera, y no soy experto en el tema, me parece desde afuera que básicamente muchos han tomado la decisión que tenemos que vivir con Nicolás Maduro. Él no se ha debilitado. El maximum pressure de Trump, nada. El dejar a un lado y no decir muchas cosas de Biden, nada. O sea, estamos en un proceso donde no hay muchas opciones. Entonces, si la realidad es que Nicolás Maduro está consolidado, yo creo que es parte de la realidad en este momento, entonces, ¿cómo manejar esa parte, esa realidad? O sea, levantar sanciones y negociar, apretar más y esperar que caiga, trabajar en contra del narcotráfico para quitarle fondos, trabajar del oro ilícito, etcétera. O decir, bueno, es la realidad y tenemos que acomodarnos eso. Entonces yo creo que un poco en ese proceso, y yo creo que el lanzamiento del diálogo que hizo Maduro en este momento, pues fue muy hábil, ¿no? Agarró el momento cuando ya va a terminar el periodo de Guaidó de todas maneras y ha bajado tanto su perfil que nadie habla de él ahora. Y los otros problemas que ha tenido la oposición. Entonces yo creo que él escogió muy bien su momento y está convenciendo a la gente que él es la realidad y en base a eso, ¿qué se va a hacer? Y es un momento, yo diría, muy triste para Venezuela, ¿no? También creo que en este caso, solamente por estar dándole seguimiento el tema de las elecciones del 21 de noviembre, el hecho de que la Unión Europea haya decidido darle seguimiento a estas elecciones legitima esta situación. El tema que los diálogos le hayan permitido a él en el memorando de entendimiento llevarlo a la Asamblea Nacional elegida en el 2019, en la que ratifican y lo presentan como un documento público ante el pueblo de Venezuela, en el que la oposición, que en este caso le llaman Plataforma Unitaria de Venezuela, reconoce a Maduro como un interlocutor válido, en donde uno es la oposición y el otro es el gobierno, y lo vimos en esta famosa entrevista que dio hace algunas semanas, en el que Maduro dice, me reconocieron, yo soy el presidente de este país y ellos lo reconocieron al firmar el memorando de entendimiento. Y creo que esa ha sido una de las cosas que le ha permitido mantenerse en la mesa, porque en la última ronda de negociaciones, el retraso de la llegada de la delegación de Jorge Rodríguez, el uso estratégico de las palabras de la primera ministra de Noruega ante Naciones Unidas al hablar de violaciones de derechos humanos en Venezuela, para sacar una declaración de los negociadores, de los mediadores, no solamente lamentando la declaración, pero reiterando su transparencia y su imparcialidad, cambió completamente la estructura de este diálogo
a pesar de que hay otros temas que se espera que se estén tocando detrás de bambalinas, como es Alexa App, como es el tema de las sanciones, del dinero, pero algo que creo que quedó muy claro es el equipo negociador fue movido. Yo nunca había visto esta situación porque no sucedió en las FARC y el gobierno de Santos. Los noruegos siempre mantuvieron el control, pero en esta última ronda de negociaciones vimos a los noruegos cambiar la estrategia y estar hasta cierto punto desestabilizados, y lo logró Rodríguez, aprovechando esas declaraciones, lo que muestra nuevamente qué tan inteligentes son en su manera de manejo de sus estrategias y de controlar la situación en momentos en los que podría asumirse que no la tendrían. Creo que es muy interesante, como dice Douglas, que han sido extremadamente estratégicos, y creo que hay una diferencia clara entre la oposición y el oficialismo. El oficialismo es extremadamente juicioso en la manera en cómo manejan su mensaje, sus acciones y las reacciones de conjunto. La oposición todavía sigue siendo fracturada en muchos términos, y eso se evidencia en la falta en ocasiones de un mensaje más abierto, en manejar los medios de una forma más amplia, compartir más información. Entendiendo desde luego que en el proceso de diálogo los noruegos han pedido que sean más discretos, pero eso no ha frenado al oficialismo de mandar fotografías, imágenes, dar declaraciones, lo que la oposición no ha hecho. Yo creo que hay que reconocer, mira, durante el proceso de Colombia, quien estuvo a la par de las FARC durante todo el proceso porque ya había vivido su propia experiencia, José Luis Merino, del frente. O sea, él aconsejó a ellos, o sea, ellos han ganado un montón de experiencia, una acumulación de experiencias que comparten entre ellos y saben ahora cómo reaccionar porque han estudiado lo que sirvió y lo que no sirvió en los procesos anteriores. Cada uno con sus diferencias, obviamente, etcétera, etcétera, pero como ver la estrategia, ver cómo desestabilizar, ver cómo está la otra parte de desorganizado, ver cómo hay falta de consenso. Ellos ya, o sea, ya tienen un camino, un plan ya hecho, una estrategia diseñada, entonces pueden apretar los botones necesarios cuando les convenga, y la oposición queda como jugando a un partido, o sea, checkers, y ellos están jugando ajedrez, ¿no? O sea, es un poco lo que pasa al final. Bueno, Douglas, hemos llegado al final de esta conversación, pero sé que no va a ser la última, porque este proceso que está viviéndose en la región latinoamericana va profundizándose en la misma medida en que vamos conociendo personajes nuevos. Tenemos ahora unas supuestas elecciones, porque son elecciones que se van a realizar en Honduras, aunque existen una serie de elementos del crimen organizado que van a afectar para mal en la vida de los hondureños, que ya de por sí es bastante trágica, Douglas. Muchas gracias, Network, y muchas gracias, Celia. Yo solo quiero aclarar que todo lo que digo es a nombre propio, no represento ninguna organización, institución relacionada con el gobierno de Estados Unidos, son puramente mis opiniones personales. Mil gracias como siempre, y pues cuando quieran, aquí estoy. Así es, ya te llamaremos nuevamente, porque en la medida, Celia, en que hemos estado observando el proceso que se está dando en América Latina, nos vamos preocupando más, como lo habíamos comentado en otras oportunidades. Pues Maduro está ganando, al igual que el resto de las dictaduras o regímenes del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, y esto preocupa cada vez más a todos aquellos que somos amantes de la libertad y de la democracia, Celia. Creo que es importante ver qué va a suceder en las elecciones. Tenemos elecciones en muchos lugares en los próximos meses, y creo que hay que darle seguimiento a todas estas, la manera en la que se llevan a cabo, de qué forma actúan organismos como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Hay que darle mucho seguimiento, y creo que es importante, como tú mencionas, Honduras tiene elecciones, Nicaragua tiene elecciones, Venezuela tendrá elecciones en noviembre. Y ver qué sucede es muy interesante. Lo que mencionabas de Bukele, yo creo que es claro, y lo que decía Douglas es fundamental, y es tener a una persona que está moviéndose no por la derecha o por la izquierda, pero por el individualismo. Y vale resaltar que hoy se mantiene en su cuenta de Twitter su descripción de él mismo, que el dictador más cool del mundo. Es un sarcasmo
pero que también yo creo que socava la integridad. Utilizar una palabra como dictador de una forma tan ligera, creo que nos muestra que para él podría realmente ser un mensaje que quiere enviarle a sus seguidores, así sea como sarcasmo que se interprete de esa forma, nos deja ver cómo esto es parte de su mensaje y de esta tensión que tiene con organismos como Human Rights Watch, que lo han acusado. El señor Vivanco ha sido claro frente a quién es para él Bukele, otras organizaciones internacionales las cuales han venido cuestionando las acciones que se dan en El Salvador. Y también hay que recordar, y esto es clave, que hace unos años, cuando él fue elegido en el 2019, no teníamos protestas en las calles. Hoy las cosas han dejado de ser en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y se han salido a las calles. Y para que haya esta movilización, que no la habíamos visto de esa forma, muestra que las cosas han cambiado hasta cierto punto. No sabemos qué va a suceder definitivamente, pero como mencionaba Douglas, es un tema que va cambiando y que está creciendo con una persona que en este momento se siente empoderado. Así es, y también pues hemos visto que hay un despertar de la gente en El Salvador. Sin embargo, hay una constante en catalogar, y esto es interesante que ustedes lo vean, porque cada vez que hacemos, por ejemplo, nosotros un programa donde se toca el tema de Bukele o de voluntad popular, inmediatamente nos llegan todos los bots. Nosotros hemos identificado muchísimas cuentas que corresponden a cuentas falsas de bots que trabajan desde varias haciendas o farms de creación de estos soldados digitales. Y el mecanismo que se está utilizando ahora y que quiere imponer una contranarrativa es el hecho de que cada una de las críticas que se le hacen a Bukele o a su régimen tiene que ver con acusaciones. Ellos dicen, bueno, ya los comunistas están defendiendo a los comunistas, están defendiendo a aquellos regímenes que son de carácter rojo, y sin recordar que Bukele viene, como lo hemos estado comentando y muchos expertos lo han señalado, de un partido socialista comunista. Pero no solamente eso, sino que como se ha planteado y Douglas lo ha expresado claramente, aquí la ideología no opera como operaba en el siglo pasado, sino que aquí opera lo que es el manejo ilícito de las economías y el beneficio que se puede obtener de esas mismas acciones que se están acometiendo y que están vinculadas tristemente a lo que es el crimen organizado transnacional. Aquí no hay ideología. Sin embargo, los bots de Bukele acusan a todo aquel que critica de comunista. Y esto a veces hasta da risa, ¿no? Porque, o sea, hasta qué punto se puede hablar de ese modelo comunista en estos momentos en El Salvador. Celia. Así es. Así es, y tienes toda la razón, y yo creo que la gente pudo tener una visión de alguien que ha venido estudiando, que conoce la región y que entiende estas cosas profundas que han movilizado y que han cambiado. Y lo que mencionó, y creo que esto es clave aquí, es la palabra transaccional. Todo se vende, todo se compra, todo se vale mientras me beneficie. Y en este caso, beneficia a quién, aquí está a cargo del poder. Y aquí este juego, al fondo, como él mencionaba, y creo que un ejemplo bien claro, y que yo creo que cuando lo escuché me dejó bien claro, es la billetera del chivo del Bitcoin. Es un ejemplo claro que no es un análisis estudioso, que no es algo abstracto para la gente, es una realidad concreta acerca de cómo esto me afecta a mí y cómo me puede afectar a largo plazo a mi familia si este tipo de iniciativas no son controladas y fiscalizadas, porque el problema, y esto creo que es lo que trataba de decir y lo que dijo el señor Douglas Fara, y es cuando no hay división de poder, cuando no hay fiscalización, cuando estas barreras se rompen, lo que simplemente está sucediendo es que quien está a cargo puede hacer lo que quiera. Y el pueblo puede elegir a alguien, pero tiene que ser fiscalizado porque es un servidor del pueblo. Pero cuando esto cambia y se convierte en una autocracia, se convierte en un evento en el que no hay esa fiscalización que es súper necesaria,
Nos vemos en situaciones como la de Honduras, donde hay un presidente que puede estar relacionado con narcotráfico. No sabemos si habrán cargos pendientes en algún momento, por ahora no, porque obviamente... Y hay que recordar que Juan Orlando Hernández ha negado completamente que él esté relacionado con algún tipo de narcotráfico y ha dicho que su administración ha luchado fuertemente contra el narcotráfico. Eso hay que mencionarlo. Ahora, la cosa es lo que dicen los papeles del Distrito Sur, la evidencia que Miebor tú lo cubriste en el caso, la evidencia de su hermano, el logo de su hermano, la audacia que tienen para hacer los negocios, y esperar a ver qué sucede cuando salga de esta presidencia, si es que sale de su tiempo de administración en Honduras. Sí, porque ya se ha empezado a hablar sobre las acciones que se pueden acometer en caso de que haya problemas en esas elecciones. Hay mucha gente que nos está diciendo que qué elecciones estamos hablando nosotros, de qué elecciones. Estamos hablando de un modelo convocado, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sabemos que no son elecciones. Son elecciones fraudulentas o intentos de legitimación de un proceso que está muy lejano al concepto de elecciones que caracterizan a las democracias. No podemos hablar de democracias puras en esta época, pero sí las más funcionales. Una cosa es una elección en Alemania y otra cosa es una elección en Venezuela y otra cosa es elección en Honduras, porque en Honduras también ha existido el mismo modelo fraudulento que opera en Venezuela y que opera en muchos otros países, lamentablemente del hemisferio. Y aquí a veces no podemos comentar mucho sobre esto, pero ya se sabe que en las elecciones del 21 de noviembre están hechas con unos software que el régimen opera desde el año 2004. Y el experto Guillermo Salas nos ha dado clases magistrales sobre este tema. Bueno, llegó la hora de despedirnos, Celia. Quiero agradecerte por haber regresado a tu casa. Ella estaba de vacaciones solamente, pero ya volvió, así que la hemos recuperado. Gracias, Maybor. Gracias, un placer. Bueno, y tomando en cuenta que Celia volvió, quiero pedirle a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que nos den like para darle la bienvenida nuevamente a Celia y like porque el invitado de hoy nos ha dejado un amplio conocimiento. Él es un hombre que ha trabajado por años el tema de Centroamérica y particularmente de El Salvador. Así es que nos ha dejado su conocimiento y experiencia que creo que puede ser aprovechada para que la gente abra los ojos y entienda frente a qué modelo estamos luchando. Desde Sin Filtros no queremos ni autoritarismos, ni dictaduras, ni modelos novísimos donde haya una perversión del sistema de libertades y haya una opresión para el pueblo. Todo lo contrario, nosotros somos defensores de la libertad, de la democracia y particularmente de la aplicación de la justicia. Por eso les pedimos que nos apoyen. Aquí en este video, en la parte de la descripción, van a conseguir todas las formas de apoyarnos y de seguirnos en las diferentes plataformas. Mil gracias a todas las personas que día a día nos ven, comparten los videos, eso es muy importante para nosotros, y que nos regalan un like. Mil gracias por sus comentarios, nos tomamos el tiempo de leerlos todos. Y si a veces no nos da tiempo de contestarles, pues quiero que sepan que siempre le ponemos un like o una manito para que sepan que ya los estamos leyendo, ¿ok? Así que feliz tarde y bueno, nos vemos en nuestra próxima emisión. Y gracias a todos los moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Lontán y a Nesta por acompañarnos.